Nuestra primer ponente es médico cirujana, especialista en epidemiología en la Dirección General de Epidemiología y maestra en Administración de Servicios de Salud. Experiencia profesional en epidemiología y salud pública de 15 años en la Secretaría de Salud a nivel federal. Colabora de publicaciones y asesorías de tesis en temas relacionados con calidad de la atención, vacunas, evaluación de programas de salud, de enfermedades de importancia para la salud pública. Colaborador del equipo federal de respuesta rápida de enfermedades prevenibles por vacunación. Con el tema vacunación contra COVID-19 en México, vacuna Pfizer, damos la bienvenida a la doctora Ilse María Julias Herbas Rocha, responsable nacional de control de casos y brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Bienvenida. Buenos días, quiero agradecerles a nombre del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia la invitación a esta jornada de capacitación. Vamos a empezar con la primera ponencia que va a ser un breve resumen acerca de la actualización de las vacunas contra COVID-19. Bueno, las vacunas actualmente pues van a ser una herramienta de control fundamental para la pandemia. Esto aunado a otras medidas como lo son las medidas preventivas. Para el desarrollo de una vacuna, pues aproximadamente se tardan entre 10 a 15 años todas las fases y tienen que pasar por un proceso muy riguroso de control. Pero esta vacuna, pues debido a lo apremiante que ha sido la pandemia, pues ha sido necesario acelerar todos estos pasos. Pero es muy importante saber que cada uno de los pasos pues se está tomando en cuenta y todas las vacunas tienen que pasar absolutamente cada uno de ellos. Estas fases empiezan con una fase que es una primera fase de experimentación. Esta fase de experimentación consiste principalmente en investigación básica. Lo que se requiere en esta fase es ubicar el antígeno. Este antígeno puede ser un antígeno ya sea natural o un antígeno sintético. Podemos utilizar, por ejemplo, bacterias o virus atenuados o fragmentados. Se pueden utilizar también las toxinas de las bacterias, se pueden utilizar también partículas virales similares a los virus, etc. Luego que pasa esta fase, seguimos a una fase de estudios preclínicos. En esta fase de estudios preclínicos ya se utilizan, por ejemplo, cultivos celulares, cultivos en tejidos, y se empiezan a hacer las pruebas tanto en animales. Estos animales que son utilizados, por ejemplo, pueden ser los ratones o pueden ser los macacos. Aquí se empieza a valorar principalmente la seguridad de la vacuna, ¿no? Eso es muy importante. Y ya se va iniciando en cuánto podría ser la dosis a aplicar, cuál podría ser la vía también de aplicación. Posteriormente, una vez que ya se tiene ya el antígeno preparado, se procede a la manufactura de la vacuna. Y en la manufactura de la vacuna es importante porque tiene que cumplir una serie de pasos muy rigurosos. Y ya una vez realizada la vacuna, ya se pasa a la fase de ensayos clínicos en humanos, ¿no? Entonces, en la fase de ensayos clínicos en humanos, pues como un breve resumen, tenemos 3 fases fundamentales, que es la fase 1. En esta fase 1, pues se utiliza o participan entre 20 a 50 personas voluntarias. Aquí lo más importante es evaluar la seguridad de la vacuna. Y también ya se va empezando a evaluar la inmunogenicidad de la vacuna. Pasamos a una segunda fase, donde ya participan varios cientos de personas. En esta fase también, muy importante la evaluación de la seguridad, y aquí ya se empieza a evaluar un poco más la inmunogenicidad, es decir, que van probándose dosis altas, intermedias y bajas. Y finalmente pasamos a la fase 3, en los ensayos clínicos de fase 3. Estos ensayos clínicos de fase 3 pues ya se realizan ya en varios países, participan ya varias decenas de miles de personas y en estos ensayos clínicos de fase 3 lo que se busca es identificar algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización que no ha sido detectado en los ensayos anteriores. Y además, en esta fase ya se empieza a evaluar la eficacia de la vacuna, es decir, que si realmente nos protege contra la enfermedad.
Entonces, como ven, pues pasa todo un proceso y un camino muy largo antes de que las vacunas sean aprobadas. Actualmente tenemos 172 vacunas en fase preclínica. Pues lamentablemente la mayoría de las vacunas pues se quedan en esta fase preclínica, ¿no? Pero luego tenemos 60 vacunas ya en fase clínica, es decir, que están en ensayos de fase 1 y fase 2. Ahora, dentro de las vacunas que ya han pasado la fase 3, tenemos 13 vacunas. De estas 13 vacunas, tenemos algunas que están hechas por SARS-CoV inactivo. Estas vacunas son menos inmunogénicas, utilizan adyuvantes, pero también son muy seguras. Tenemos otras vacunas, como las de vector de adenovirus no replicante. Estas vacunas son muy inmunogénicas. Estos vectores han sido utilizados ya desde 1953, son vacunas que son muy seguras y una de las ventajas es que es necesario pues a veces solamente una dosis, ¿no? Dentro de estas vacunas de adenovirus tenemos a varios laboratorios que son, por ejemplo, AstraZeneca, la vacuna de CanSino y la vacuna de los estudios de Gamaleya, que es la vacuna Sputnik de Rusia. Otras vacunas que tenemos y que es la que actualmente pues, está disponible en el país es la vacuna de RNA mensajero, que también son vacunas muy inmunógenas, que por lo general estas vacunas pues necesitamos 2 dosis, pero también hasta el momento se ha demostrado que son vacunas bastante seguras. También tenemos otras vacunas de subunidades proteicas. Estas vacunas también son muy seguras, son menos inmunógenas, porque solo se utiliza un pequeño fragmento del virus, pero son seguras. Y tenemos otras vacunas, como por ejemplo las de partículas similares al virus, que estas también son bastante seguras y por lo general se utiliza una sola dosis. Bueno, México está participando en la plataforma COVAX. En esta plataforma COVAX participan aproximadamente 172 países y el objetivo fundamental de esta plataforma es que todos los países tengan un acceso equitativo a las vacunas. Eso es muy importante. A través de este mecanismo COVAX, México va a recibir aproximadamente 25 millones de vacunas. Otras vacunas que tenemos en México es la vacuna de Pfizer, de la cual vamos a tener aproximadamente 34 millones de vacunas, la vacuna de CanSino, que vamos a tener aproximadamente 35 millones de vacunas, esta vacuna es de adenovirus, y la vacuna de AstraZeneca, que aproximadamente vamos a tener 77 millones de vacunas. Ayer también pues ya se informó que probablemente tengamos la vacuna del Instituto de Gamaleya, que son vacunas de adenovirus no replicantes, que es la vacuna Sputnik. Aproximadamente tendremos de esta vacuna 24 millones de dosis. Ahora, algo que ha sido importante, nosotros tenemos nuestra autoridad regulatoria, que es COFEPRIS. COFEPRIS ha dado el aval para la autorización de uso de emergencia ya de 2 de las vacunas. COFEPRIS tiene un comité, que es un comité denominado de moléculas nuevas, que está conformado por múltiples especialidades, doctores, químicos, biólogos, etcétera, que son los encargados y los responsables de analizar todos los estudios de la vacuna que está ingresando al país. Es decir, que también si es que faltaría algo, ellos son los responsables de solicitarlo. Y entonces, a través de la revisión de todos los documentos, se han autorizado por emergencia la utilización de 2 vacunas ya. El 11 de diciembre se autoriza la vacuna de Pfizer y el 4 de enero ya se autorizó el uso de la vacuna de AstraZeneca. Ahora, vamos a hablar de la vacuna que actualmente estamos utilizando. Esa es la vacuna de Pfizer, es una vacuna de RNA mensajero. ¿Cuál es el objetivo de esta vacuna? Es insertar en las células humanas instrucciones genéticas que codifican la proteína S, es decir, la proteína S del SARS-CoV-2, la proteína de la espícula,
y esto es importante para provocar una respuesta inmune. La ventaja es que son vacunas que son, pues hasta el momento, bastante seguras, de acuerdo a la información de los estudios de fase 3. En cuanto a seguridad, los principales efectos han sido reacciones locales, que son tumefacción, dolor en el sitio de la aplicación. También se han reportado la presencia de mialgias, artralgias, cefalea, en algunos casos dolor de garganta. El laboratorio también recomienda hacer el seguimiento de algunos eventos especiales que ellos han identificado dentro de sus ensayos clínicos. Uno de ellos ha sido la anafilaxia. Otro evento que también debemos seguir es la presencia de linfadenopatías. Ellos han reportado la presencia de linfadenopatías tanto axilares como inguinales. Y también se nos ha sugerido hacer el seguimiento de parálisis facial, aunque hasta el momento en todas las dosis que nosotros hemos aplicado no se ha presentado ningún caso, afortunadamente, pero ellos vieron en sus ensayos clínicos que en el grupo placebo presentaron 4 casos de parálisis facial, en el grupo vacunado, y en el grupo placebo no. Entonces, por eso la recomendación de hacer el seguimiento. Pero como les comentaba, afortunadamente en este momento no hemos presentado ese tipo de situaciones. Y finalmente, una de las desventajas de esta vacuna pues es que se tiene que mantener en ultracongelación de menos 80 grados centígrados. Todas las vacunas que están disponibles, por ejemplo, la vacuna de Pfizer requiere 2 dosis y se necesita, como les comentaba, la ultracongelación de menos 70 a menos 80 grados centígrados. La vacuna de CanSino, esta vacuna de CanSino es de adenovirus no replicante, requiere una sola dosis y ya la temperatura pues es más fácil de manejar, que es la temperatura que generalmente manejamos en el programa de vacunación universal, es decir, es de 2 a 8 grados centígrados. La vacuna de AstraZeneca también requiere 2 dosis y la temperatura pues es mucho más fácil de manejar también, de 2 a 8 grados centígrados. La vacuna de Janssen es una vacuna que también requiere 2 dosis y la temperatura a manejar es de 2 a 8 grados centígrados. La vacuna de Moderna, que es la que están utilizando en Estados Unidos, también requiere 2 dosis y la temperatura en la que se debe resguardar el biológico es de menos 20 grados centígrados. Y la vacuna de Sinovac requiere una sola dosis y la temperatura en la que debemos resguardar la vacuna es de 2 a 8 grados centígrados. ¿Cuáles han sido y cuáles son los grupos focales de intervención de la vacunación? El primer grupo focal en el que se está vacunando actualmente es el personal de salud de primera línea, ¿no? Posteriormente se tendrá que vacunar al personal de salud de segunda línea, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados. En una segunda etapa se va a vacunar a la población adulta, es decir, a toda la población de 60 años y más. Esto es importante. Se tenía previsto vacunar pues hasta finales de enero con 1 millón aproximadamente de dosis, pues actualmente ya se han aplicado un poco más de 600,000 dosis en el país. Y en febrero se prevé iniciar la vacunación en la población de adultos mayores. Otros grupos focales prioritarios son aquellas personas que tengan comorbilidades. Siendo comorbilidades estas como la obesidad, la diabetes mellitus, algunas enfermedades respiratorias graves, que tengan asma bronquial, que tengan pacientes con VIH, pacientes con cáncer, con enfermedades renales o algún tipo de otra enfermedad crónica. Estos también es un grupo prioritario de vacunación. Luego, como cuarto grupo focal importante es el personal docente que se encuentra en los estados en semáforo verde, ¿no? Esto para pues que los niños puedan volver también a clases y recuperar poco a poco pues la normalidad en sus vidas. Y finalmente, el quinto grupo focal pues es el resto de la población. Ahora, ¿cómo se está realizando la logística de distribución? Pues un punto importante es que toda la vacuna está resguardada
a través de la Sedena y a través de la Secretaría de Marina. Tenemos 32 puestos de vacunación en todas las entidades federativas. Y finalmente, pues la vacuna llega, aterriza aquí a la Ciudad de México, se realiza todo el proceso de desaduanización, luego posteriormente la vacuna es trasladada al Instituto Nacional de Cancerología, quien nos está apoyando con sus ultracongeladores, y desde aquí, pues ya dependiendo de las dosis que requieran las entidades federativas, la vacuna es transportada a través de vía aérea o a través de vía terrestre. Nosotros tenemos en cada entidad federativa un coordinador federal, un coordinador estatal y también la participación del responsable del programa de vacunación universal. Entonces, una vez que llega la vacuna, pues es necesario también tener todo el equipo necesario, los termos que nos permitan resguardarla entre 2 a 8 grados centígrados. Por lo general se están realizando los módulos de vacunación en las instalaciones militares, pero también ya se ha empezado a vacunar en muchos hospitales, pero siempre bajo el resguardo de todas las autoridades militares. ¿Cuál es el esquema de dosificación de la vacuna actualmente que estamos utilizando? Esta vacuna pues debe aplicarse por vía intramuscular en la región deltoidea del brazo de menor uso. Se requieren 2 dosis, ¿no? La primera dosis es el día 0 y la segunda dosis, pues muy recomendable por el laboratorio a los 21 días después de la primera dosis. La Organización Mundial de la Salud también ha referido que, pues, en casos extremos de falta de disponibilidad de la vacuna puede prolongarse la segunda dosis hasta 42 días después de la primera. La dosis es de 0.3 ml. Estos son los componentes de la vacuna. Como les decía, uno de los componentes fundamentales y que ha sido relacionado principalmente con las alergias es el polietilenglicol. Es un excipiente que se encuentra entre la vacuna, pero actualmente hemos presentado pues pocos casos de reacción anafiláctica. La eficacia de la vacuna. A los 7 días después de colocada la segunda dosis, se ha reportado una eficacia del 95%. Ahora, el efecto protector de la vacuna puede afectarse porque hay algún error en la red de frío, porque hay un error en la técnica de dilución o también un error en la técnica de aplicación. Ahora, la duración de la inmunidad conferida, pues todavía no tenemos cuánto tiempo dura la inmunidad conferida, pues esperemos pues que sea bastante y que de esta manera podamos controlar esta pandemia. ¿En quiénes está contraindicada la vacuna? Está contraindicada en aquellas personas que enfermaron recientemente con COVID y que presentan síntomas. Por lo menos deben estar asintomáticos durante 14 días. También está contraindicados en aquellas personas que tienen o que han tenido alguna reacción anafiláctica con cualquier otra vacuna o con cualquier otro medicamento. Están contraindicadas también en las personas que en los últimos 3 meses han recibido alguna transfusión sanguínea o han recibido plasma o también anticuerpos monoclonales o algunos hemoderivados. También en aquellas personas que ya tienen conocimiento de hipersensibilidad al polietilenglicol. Al momento, pues no se cuenta con estudios de seguridad y eficacia en los menores de 16 años y en las embarazadas. Por lo que si una embarazada pues quiere vacunarse, sí es importante que firme un consentimiento informado. Ahora, las personas con inmunosupresión, se ha visto en los ensayos clínicos que esta no es una contraindicación. Sí se puede vacunar a las personas con inmunosupresión, pero probablemente estas personas tengan una respuesta inmunogénica menor que el resto. La lactancia materna también no es una contraindicación para la vacuna. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues ha sugerido que las mujeres que incluso presenten la enfermedad pues continúen dando de lactar
a los pequeños. Eso es muy importante. Y esto pues porque como la vacuna no contiene ningún virus atenuado, entonces no podría producir enfermedad en el pequeño. Precauciones. ¿En quiénes vamos a tener precauciones? En aquellos pacientes que en el momento de la cita presenten fiebre, por ejemplo, de 38 grados o más, que tengan algún trastorno de tipo pues, hemorrágico, que tengan menos de 30 días de haber recibido cualquier otra vacuna, porque todavía no hay datos sobre aplicación simultánea de esta vacuna con otras. Entonces, pues aquellos que hayan recibido, por ejemplo, vacuna de influenza, porque estamos en la temporada, en los últimos 30 días, entonces no deben vacunarse. Y también hay que tener precaución en aquellos pacientes que tengan COVID y que continúen con la presencia de síntomas. Ahora, un punto importante, y por eso se está recomendando a los pacientes que sean observados 30 minutos después de la vacunación, esto principalmente para ver si es que no presentan ninguna reacción anafiláctica. Ahora, hay síntomas específicos de la reacción anafiláctica después de la vacuna, y por lo general se produce minutos después de la aplicación. Entonces, dentro de ellos destacan la cefalea intensa, una sensación inminente de muerte, edema a nivel de los labios, edema en la glotis, dificultad para respirar, pueden presentar también pulso débil, pueden presentar tos, pueden presentar vómitos, pueden presentar dolor abdominal, urticaria, reacción de urticaria en la piel. Entonces, el tratamiento pues debe ser inmediato y para esto utilizamos epinefrina como medicamento de primera línea y pues esta es una urgencia médica y es por eso la recomendación de la observación de 30 minutos después de haber sido vacunado el paciente. La vacunación pues no es obligatoria, pero sí debe ser conveniente. La vacunación pues es completamente segura hasta el momento, además es gratuita. Esta es la representación de un módulo de vacunación, pues el paciente pues es citado al módulo de vacunación, luego pasa a un área de orientación donde se indican pues las indicaciones y las precauciones de la vacuna, donde se pueden identificar también algunas contraindicaciones. Posteriormente luego el paciente pues ya pasa al módulo de vacunación donde es vacunado, luego pasa a un área de observación donde se está observando el paciente durante 30 minutos y en caso de que no haya pues ninguna manifestación, pues el paciente pues ya se puede retirar a su casa. Pues finalmente, pues decirles que estamos avanzando poco a poco en la vacunación. Hay que tomar en cuenta que pues es todo el mundo el que está pasando toda esta pandemia. Lamentablemente los laboratorios en este momento no se abastecen para la producción de las vacunas, a pesar de que están compartiendo su tecnología entre ellos y se está viendo la factibilidad de la producción mayor de vacunas, pues todos los países están teniendo problemas en el abasto. Pero esperemos que esto pues se vaya solucionando. Aparte tenemos varias plataformas, diferentes tipos de vacunas. Actualmente pues todas las vacunas pues son seguras, son vacunas que están hechas por equipos científicos muy experimentados y todas las vacunas tienen que pasar, como les comentaba, por ese proceso muy riguroso de todas las fases, tanto de los estudios preclínicos como de los estudios clínicos y finalmente aquí en México a través de la revisión de nuestra autoridad regulatoria que es COFEPRIS, que son los que van a dar las autorizaciones para las vacunas. A continuación, pues veremos el tema de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, pues un resumen de todo lo que ha estado sucediendo en la aplicación de las diferentes dosis a lo largo de todo nuestro país. Muchas gracias. Nuestra próxima ponente es responsable de la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o inmunización en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
médico cirujano con maestría en Administración en Instituciones de Salud, coordinadora de supervisión del programa de vacunación universal a nivel nacional, instructora de reanimación neonatal y pediátrica, coordinadora nacional de centros estatales y de capacitación, gestora de calidad y jefa de enseñanza de la Secretaría de Salud Pública en la Ciudad de México, con el tema eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Damos la bienvenida a la doctora Ana María Santibáñez Copado. Gracias. Buenos días. Bueno, el tema que voy a presentar pues es el de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización por la vacuna COVID-19, la situación actual en México. Es importante saber que todo programa de inmunización debe garantizar la seguridad de la vacunación y debe estar preparado para atender cualquier motivo de preocupación de nuestra población. Por eso, es importante saber que para poder hablar de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, un factor importante es la vacunación segura. ¿Y qué es la vacunación segura? Bueno, la vacunación segura se define como el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo desde la elaboración del biológico hasta el desecho final y la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Esto con la finalidad de que la mayoría de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación no pueden evitarse, pero sí un 30% que son los errores técnicos del programa, podemos evitarlos. Por lo tanto, es importante llevar a cabo todos los procedimientos de la vacunación segura. Para esto sí me gustaría hablar de algo importante que es la inmunidad. Recordemos que la inmunidad la clasificamos en activa y pasiva. Para esto la inmunidad activa la clasificamos en natural y artificial. La natural la vamos a adquirir principalmente con las enfermedades que presentamos durante el transcurso de la vida, y bueno, la artificial va a estar inducida por las vacunas. Por eso es importante saber de dónde viene la inmunidad, que es la inmunidad artificial y que se adquiere por las vacunas. Es importante saber que con la llegada de un antígeno al organismo, pues nosotros vamos a activar lo que es la respuesta inmune, y esto va a provocar una serie de eventos médicos posterior a la aplicación de cualquier biológico. Recordemos también algo importante, el hecho de aplicar una vacuna como es ahorita la vacuna COVID-19, es indispensable que la aplicación sea la correcta. Ya se ha dicho en la ponencia anterior que la aplicación debe ser de manera intramuscular, por lo tanto el ángulo de aplicación debe de ser de 90 grados. Recordemos que cada vacuna tiene su vía de aplicación, por lo tanto se debe de respetar esta vía de aplicación para que nosotros tengamos una vacunación segura y estemos asegurando la inmunidad de nuestra vacuna. ¿Y qué es un ESAVI? Bueno, pues ya hablando un poco de lo que es vacunación segura, los ESAVI se van a definir como cualquier manifestación clínica o evento médico que ocurre después de nuestra vacunación y es supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. La temporalidad pues va a depender de cada una de las vacunas. Quiero hablarles de un poquito del proceso operativo de los ESAVI antes de hablar de los ESAVI como tal de la vacuna COVID-19, para que conozcamos cuál es el flujo de información y cuáles son todo ese proceso que se lleva a cabo antes de llegar a lo que es la clasificación o el dictamen final de un ESAVI. Principalmente los responsables en la detección de un ESAVI va desde los médicos que atienden cualquier padecimiento en sus módulos de atención, en lo que son las instituciones de la Secretaría de Salud o del IMSS-ISSSTE, asimismo enfermeras y personal de salud. Todos aquellos que presten servicios de vacunación en cualquier lugar, ya sea un centro de salud, hospitales u otras unidades de salud que atienden a pacientes que presentan un ESAVI. Guarderías también y escuelas donde se realicen labores de vacunación, así como también los padres. Los padres también son responsables de detectar en sus hijos algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Y bueno, pues previa información por el personal de salud. Para esto es importante que cuando se lleva a cabo el proceso de vacunación, el personal de salud tiene la responsabilidad de orientar a lo que son nuestros usuarios
de la manera en que ellos deben de conocer cuál es un evento que puede presentarse posterior a la vacunación. Es responsabilidad del personal de salud referir cuáles son esos signos o síntomas que pudieran presentarse posterior a la aplicación de una vacuna. Ya lo habíamos visto en la ponencia anterior, dependiendo del tipo de vacuna, van a ser los signos o síntomas que pudieran presentarse. La vacuna del SARS-CoV-2 es una vacuna que no está elaborada de antígenos vivos, por lo tanto, pues no vamos a presentar sintomatología similar a la enfermedad. Eso es algo muy importante, porque hay vacunas, y sí quiero hacer hincapié, por ejemplo, la vacuna del sarampión, que al aplicar yo una vacuna de sarampión que esté elaborada de antígenos vivos atenuados, pues yo puedo presentar a los 7 días algún evento similar a que presentara yo la enfermedad, como es el rash, fiebre, etcétera. Pero con la vacuna de SARS-CoV-2 yo no voy a presentar ninguna manifestación específica de la enfermedad de SARS-CoV-2. Bueno, y para esto, bueno, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia tiene lo que es la responsabilidad de llevar a cabo la investigación de todos los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Los objetivos, pues, es identificar la causa y los factores de riesgo que se presentaron ante un ESAVI, confirmar o establecer el diagnóstico. Todo ESAVI que se presenta posterior a la aplicación de una vacuna es obligación de este Centro Nacional verificar si realmente fue por la vacunación el evento presentado. Y bueno, no solamente del Centro Nacional, se trabaja en conjunto con lo que es la Dirección General de Epidemiología y la Comisión, y COFEPRIS, que son las 3 instancias que participan para llevar a cabo lo que es la investigación de estos ESAVI. Es importante que se documente el resultado de la investigación de un ESAVI, identificar cuáles son los datos de la vacuna. Ahora que la vacuna SARS-CoV-2 es una vacuna nueva, pues estamos obligados al 100% de verificar todos estos resultados obtenidos de la investigación, determinar si el evento fue único o existen otros relacionados con la misma vacuna. Ya se había mencionado que ahorita en fase 3 pues tenemos que verificar si se están presentando otros eventos, independiente de los que ya se presentaron en fase 1 o fase 2, determinar el tiempo entre la administración de la vacuna y aparición de los síntomas, determinar si eventos similares están ocurriendo en individuos que no están recibiendo la vacuna. Y bueno, aquí se le va a realizar la evaluación a la causalidad, principalmente a todos los ESAVIs que se nos reportan, ya sean graves o no graves, les vamos a realizar lo que es la evaluación a la causalidad. Los ESAVIs se van a clasificar en 2 grandes grupos, principalmente de acuerdo a su gravedad, se clasifican en graves y no graves. Los graves son todos aquellos eventos que se presentan cualquier manifestación clínica importante que cumple con uno más de los siguientes criterios. 1, que causen la muerte del paciente. 2, que pongan en peligro la vida del paciente en el momento que se presentan. 3, si hace necesaria la hospitalización o prolongan la estancia hospitalaria. Esta variable sí quiero hacer mucho hincapié porque posteriormente que yo les presente los eventos que se han presentado tras la aplicación de esta vacuna, pues es importante verificar si realmente se está considerando lo que es la hospitalización. Asimismo, si causan la invalidez o incapacidad persistente o significativa, y bueno, si son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido. Y bueno, el no grave, que son todos los eventos que no cumplen con los criterios que yo les acabo de mencionar. El no grave, ya para lo que es la vacuna de SARS-CoV-2, los principales eventos que se han presentado, bueno, pues son dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, lo que es fatiga, dolor de cabeza o cefalea, dolores musculares y de articulaciones, escalofríos, fiebre, vómitos, dolor faríngeo y bueno, también hemos presentado náuseas y diarrea, tos. Y bueno, dentro de los no graves, el principal lo que es la anafilaxia, que es el principal evento que pudieran presentar, así como ya habíamos visto otros signos o síntomas. Y bueno, probablemente esta reacción anafiláctica, ya se los había comentado la doctora Ilse, pues es principalmente por el compuesto que contiene la vacuna, que es el polietilenglicol, y que está presente en nuestra vacuna. Es importante saber, antes de pasar a las recomendaciones, es importante que nosotros antes de aplicar la vacuna de SARS-CoV-2,
pues nosotros hagamos un interrogatorio exhaustivo, principalmente porque a veces aplicamos la vacuna y pueden presentarse eventos posteriores a la aplicación de la vacuna, pero no estamos tomando en cuenta las precauciones para aplicar esta vacuna. Por eso es importante que nosotros verificamos los antecedentes, principalmente personales patológicos, para ver si ellos han tenido algún tipo de reacción anafiláctica anteriormente, ya sea un medicamento o alguna vacuna. Asimismo, también pacientes, recuerden que el PEG se encuentra principalmente en lo que son cosméticos, en otros, lo que son medicamentos, y bueno, estos pueden provocarnos una reacción anafiláctica. Por eso tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo a nuestros pacientes antes de aplicar la vacuna. Y bueno, en caso de que el paciente presentara dolor en el sitio de la aplicación, pues no se recomienda la aplicación de compresas húmedas, ni frías, ni tibias, ni calientes. Es importante no consumir analgésicos del tipo de los salicilatos, cuyos efectos secundarios podrían relacionarse erróneamente con la vacunación. Asimismo, también si presentan una alergia grave, ya les habían comentado que, bueno, nosotros dejamos al personal en observación durante 30 minutos. Una alergia grave, pues principalmente se va a presentar dentro de estos 30 minutos. Y después de estos 30 minutos de observación en el módulo de vacunación, indicar a la persona que solicite o sea llevada para atención médica inmediata al hospital más cercano al sitio donde se encuentre. Ahorita, en estos momentos, pues se está aplicando la vacuna en hospitales o en lugares donde tenemos módulos de observación y que inmediatamente tenemos lo que es todo el equipo para poder atender al paciente. Principalmente se les aplica en caso de tener algún tipo de alergia grave o anafilaxia, pues están aplicando lo que es la adrenalina o algún otro esteroide para poder nosotros atender la anafilaxia grave y posteriormente se debe de trasladar al hospital para tenerlo en observación. Quiero comentarles que derivado a todas estas situaciones que se han presentado en el país de los ESAVI por vacuna contra SARS-CoV-2, bueno, pues se ha conformado un Comité Nacional de Expertos de ESAVI por vacuna contra SARS-CoV-2. Aquí principalmente, ¿quiénes son los que participan? Bueno, primero está lo que es CENSIA, tenemos un grupo de expertos contra COVID-19, está con nosotros también el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, asimismo también está lo que es el CINSAE y lo que es el Instituto Nacional de Nutrición, la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí participan grupos de expertos como son neurólogos, infectólogos, médicos internistas, dermatólogos y otra serie de especialistas que nos ayudan a realizar la investigación y la evaluación a la causalidad de los casos de SAVI grave. Todos los casos de SAVI grave que se han presentado en el país se están investigando. Este comité se reúne de 2 a 3 veces por semana y se están llevando a cabo todo el análisis de los ESAVI para verificar si realmente estos ESAVIs fueron causantes por la vacunación o solamente fueron coincidentes. Yo aquí les quiero presentar una tabla en la que estamos viendo los signos o síntomas notificados por ESAVI por la aplicación de vacuna contra SARS-CoV-2. Al corte del 23 de enero del 2021, bueno, los principales signos o síntomas que hemos tenido para ESAVIs no graves, bueno, tenemos lo que son cefalea, artralgias, dolor local, etcétera, y asimismo también una serie de signos y síntomas presentados por SAVIs graves. Principalmente ha habido lo que son reacciones alérgicas graves, como lo que es anafilaxia. Hemos tenido lo que son desde crisis hipertensivas hasta lo que es tos, fiebre, diarrea, que es todo el acúmulo de signos o síntomas. Pero sí quiero presentarles, por ejemplo, la tabla que tenemos del diagnóstico clínico inicial o manifestación principal que han presentado los pacientes en ESAVI graves. Hemos tenido nosotros diagnósticos desde lo que son choque anafiláctico, crisis convulsivas, síndromes de insuficiencia coronaria aguda, síndromes de insuficiencia respiratoria, mielitis transversa, crisis hipertensivas, entre ellos también reacciones de hipersensibilidad, síndromes mielorradiculopáticos, etcétera. Todos estos nos los han diagnosticado de primera instancia en los módulos de observación. Para esto, yo solo quiero presentarles lo que es el diagnóstico clínico inicial, porque hasta la fecha no hemos nosotros todavía investigado todos los casos.
Quiero comentarles que en el comité se sesionan de 2 a 4 casos y por lo tanto, pues ahorita hemos presentado hasta el corte del día de hoy, hemos tenido 42 casos de ESAVI graves. Pero también quiero comentarles que se han manifestado como ESAVI graves, pero no se está cumpliendo con lo que es el criterio para considerarlo como un ESAVI grave. Tal es el ejemplo que hemos tenido crisis hipertensivas, en las cuales han estado solamente 3 horas de observación en el módulo y ya lo están considerando como un ESAVI grave. Y por eso tenemos tantos eventos notificados como ESAVI graves. Por eso es importante que nosotros capacitemos a nuestro personal, verifiquemos que realmente estamos haciendo una buena notificación y una buena clasificación, porque si no estamos de verdad teniendo muchísimos ESAVI graves cuando en realidad son muy pocos los que realmente cumplen con los criterios. Para esto tenemos definiciones operacionales para el monitoreo de los ESAVIs. ¿Qué es observación en urgencias? Observación en urgencias es aquel paciente donde la permanencia es menor a 24 horas. Y eso no lo estamos nosotros considerando como hospitalización. La mayoría de los casos de ESAVI grave que nos están notificando, pues han sido pacientes que han estado en el módulo de observación en una área de urgencias donde han estado menos de 24 horas y por lo tanto no se considera como hospitalización. Y bueno, hospitalización es aquella donde la permanencia pues dura más de 24 horas de nuestros pacientes. Entonces sí es importante que nosotros veamos lo que es, cuáles son los criterios para definir si se cumple con lo de hospitalización o solamente observación. Por eso es la clasificación de nuestros ESAVI. Al corte del 24 de enero, pues se han vacunado 629,626 dosis aplicadas que se fueron reportadas. ¿Por qué les hablo sobre esto? Bueno, vamos a ver que de acuerdo a estas dosis aplicadas, nosotros tenemos un 0.7% de ESAVI por dosis aplicadas, o sea, es muy poquita lo que hemos presentado y esto incluye tanto ESAVI graves como no graves. Dentro de los ESAVI graves solamente hemos presentado el 1% de las dosis aplicadas a nivel nacional. Y bueno, de estos ESAVI graves principalmente ha sido anafilaxia, que es el que se ha presentado en nuestros pacientes y que son los que estamos dictaminando, así como estamos teniendo ahorita una frecuencia de crisis convulsivas, aunque no los hemos ahorita nosotros investigado, pero nos hemos dado cuenta que estos pacientes han tenido antecedentes de crisis convulsivas en la infancia o de crisis febriles. Por eso es importante hacer el interrogatorio para conocer si realmente le vamos a dar la causalidad como causante por la vacunación a estos ESAVI. Como conclusiones, bueno, los ESAVI generalmente no son graves, como ya lo vieron ahorita. Los ESAVI en raras ocasiones pueden ser graves. Estos ESAVI deben notificarse mediante el formato único epidemiológico de notificación que lo hacen a través de la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, el responsable del programa de vacunación universal es el encargado de coordinar toda la investigación de estos ESAVI. En conjunto con el epidemiólogo van a hacer toda esta tarea para llevarse a cabo la investigación de estos eventos. En caso de un ESAVI es importante que se asegure la atención inmediata del paciente, tranquilizar a nuestros pacientes o a la madre del tutor, investigar a fondo y mantener informada a la comunidad. Muchas veces lo que hacemos, y también como personal de salud, es desinformar a la población y esto no lo podemos hacer porque podemos caer en una crisis. Por eso es importante que al presentar un ESAVI yo acuda a mi unidad de salud y se investigue si realmente fue causado por la vacunación. Y bueno, no alarmar a la población ante la presencia de un ESAVI, como ustedes lo han visto en los medios de comunicación. Bueno, hemos tenido lo que es la presencia de estos medios ante la presencia de un ESAVI y bueno, lo que puede provocar esto es el alarmar a nuestra población como tal. Quiero comentarles que de los ESAVIs que se han presentado, también hemos tenido ya el diagnóstico final. Yo les dije que se presentan como diagnóstico inicial como un síndrome de dificultad respiratoria, pero en el momento que lo hospitalizamos y que ya se está atendiendo el caso, este paciente nos está saliendo con una prueba de COVID-19 positiva y realmente son pacientes que ya estuvieron expuestos al virus y que posteriormente son vacunados,
pero realmente ya traían la enfermedad de COVID-19. Entonces, estos pacientes no les está presentando un síndrome de dificultad respiratoria a la vacunación, sino que está sucediendo que ellos ya fueron expuestos al virus, son vacunados y coincide con la vacunación y posteriormente son positivos a COVID-19. Por eso es importante también recordar que debemos de mantener a la población informada y saber que cualquier situación que se presente, pues debemos nosotros de tranquilizar a la población como tal. Y bueno, por último, pues solamente quiero agradecer su atención y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas doctoras, extraordinaria su participación, de verdad, muy claro, preciso y conciso. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos que si fueran tan amables de contestarnos. Nieves Avendaño nos dice, ¿qué pasa si no se aplica la segunda dosis a los 21 días como especificó el laboratorio Pfizer? Gracias. Se ha visto que el efecto protector a los 7 días posterior a la segunda dosis aplicada a los 21 días es del 95%. También tenemos el reporte ya de otros países que han estado aplicando que con una sola dosis la eficacia de la vacuna es del 80%, ¿no? Con 2 dosis pues es del 95%. Ahora la OMS ha aceptado que probablemente podemos vacunar incluso hasta 28 días o hasta 42 días después. Incluso también en las indicaciones del laboratorio pues se da esta recomendación. Hasta el momento pues se sabe que la eficacia pues es similar, ¿no? Esperemos que no tengamos el problema por desabasto de la vacuna a nivel mundial, de no tener vacuna pues más allá de los 42 días. Probablemente ahí sí tendríamos una disminución pues de la eficacia de la vacuna. Muy bien. Ana Ángeles nos dice, ¿la vacuna Sputnik hay evidencia científica de sus resultados de tercera fase? Sí, actualmente la vacuna Sputnik que está siendo realizada por el Instituto Gamaleya ya ha publicado sus estudios de fase 3, donde se ha demostrado que tiene una eficacia mayor al 90%. Como les decía, pues esta vacuna es una vacuna de adenovirus no replicante. Estas vacunas ya se han utilizado estos adenovirus no replicantes ya desde 1953 para muchos tratamientos. Entonces son vacunas que tienen ventajas frente a las otras, son vacunas muy inmunógenas, son vacunas bastante seguras y pues una de las ventajas de estas vacunas es que la mayoría de ellas requiere una sola dosis. El Instituto Gamaleya actualmente está siendo ya revisado toda su información, se hace una revisión por pares y ya sus resultados van a ser publicados en revistas pues, que son muy buenas a nivel internacional, ¿no? Y en cuanto a los datos de seguridad, pues principalmente esta vacuna ha presentado reacciones locales nada más, ¿no? Es decir, en el sitio de aplicación, ya sea dolor, eritema, tumefacción. No han reportado ellos actualmente algún evento adverso pues que sea mucho más grave, ¿no? Pero obviamente todos estos documentos del Instituto Gamaleya serán revisados por COFEPRIS para su autorización. Perfecto, dice Patricia Bian, me vacunaron y salí positiva a COVID-19 a los 5 días después. ¿Puedo recibir la segunda dosis? Si tiene alguna sintomatología, ya fue vacunada, probablemente ya estuvo expuesta ella a la enfermedad antes de vacunarse. Ahora, si tiene sintomatología y está hospitalizada, pues es recomendable pues, que no reciba la segunda dosis de la vacuna. Os Pérez dice, me aplicaron la vacuna y como una reacción presentó una bola en el cuello. ¿Qué se puede hacer o qué recomiendan? Si presentó algún tipo de bolita en el cuello, una adenopatía, es importante que acuda a la unidad de salud más cercana para que puedan revisarla y de esta manera hacer la notificación correspondiente y la vigilancia de este caso. Recordemos que todo evento que se presente posterior a la aplicación de una vacuna y principalmente ahorita con esta vacuna nueva, debemos nosotros acudir
a atención médica y para que nosotros podamos darle seguimiento. Bueno, también el laboratorio ha sugerido también que sí, efectivamente, demos vigilancia a este tipo de linfadenitis. Como les comentaba, pues ellos han reportado principalmente a nivel axilar, pues a nivel inguinal. Por lo general, durante los ensayos que se ha realizado, estas adenopatías pues desaparecen a las 72 horas aproximadamente, ¿no? Pero como les comenta la doctora, sí es importante pues notificar para hacer también el seguimiento. Dice Liz García, las personas adultas mayores se ponen la vacuna, una adulta mayor se puso la vacuna de influenza, presentó reacción fuerte anafiláctica, ¿se puede aplicar la vacuna de COVID? Si tiene algún antecedente de reacción anafiláctica, no es recomendable. A cualquier vacuna no es recomendable la aplicación de la vacuna COVID. Con cualquier reacción anafiláctica, ya sea una vacuna diferente o algún medicamento también, por ejemplo. Muy bien. Patricia Rechi dice, ¿la segunda dosis podría causar efectos adversos aunque en la primera dosis no se hayan presentado? Claro, tanto la primera o segunda dosis puede causarnos eventos adversos. Por lo anterior, si presentara cualquier evento, pues debemos de darle el seguimiento correspondiente, pero sí, claro que sí. Talía Ortiz dice, ¿cuántos días es factible considerar los efectos secundarios atribuibles a la vacuna? Dependiendo del evento que se pudiera presentar, tenemos desde inmediato, como puede ser una reacción no grave, como podría ser dolor en el sitio de aplicación, etcétera, hasta un evento grave, como puede ser la anafilaxia. Entonces, el tiempo puede ser inmediato, hasta posteriormente pueden ser días, y por lo tanto tenemos que mantener en vigilancia para ver si presentamos algún evento. Muy bien. Martín Magaña dice, si presenté un choque anafiláctico el 28 de noviembre de causa alimenticia, ¿puedo aplicarme la vacuna? Si fue un choque anafiláctico de causa alimenticia, pues tampoco es recomendable. O sea, ya con antecedente de anafilaxia, no es recomendable, es una contraindicación la anafilaxia para la aplicación de la vacuna. Pero Espino dice, si me apliqué la vacuna la semana pasada y me da faringoamigdalitis, ¿puedo tomar tratamiento? Sí, claro. Recuerden que como tal, la faringoamigdalitis no es un evento adverso por la vacunación, pero sí deberá de acudir a atención médica y ahí el médico tendrá que valorarlo para ver si requiere algún medicamento como tal. Dice Orlando Ciordio. Hola, buen día. Si la segunda dosis no se aplica dentro de los 42 días posteriores, ¿se pierde la efectividad de la primera? ¿Y sería necesario iniciar nuevamente el esquema? No sería necesario iniciar nuevamente el esquema. De hecho, algunos países han estado considerando aplicar una sola dosis de la vacuna. Esto para poder tener más cantidad de gente inmunizada. Con una sola dosis, por ejemplo, les comentaba que es el 80% de efectividad, con las dos dosis el 95% de efectividad. Esperemos, pues, no hay estudios más allá de los 42 días de la efectividad de la vacuna, pero esperemos que este no sea el caso de nuestro país. Muy bien. Sobeida Escamilla dice, el personal que se aplica la primera dosis ya no debe de usar cubrebocas, guardar distancia y puede estar en aglomeraciones. No, es muy importante continuar, o sea, como les decía, la vacunación es un instrumento, es una herramienta que nos ayudará al control de la pandemia, pero no debemos dejar de lado todas las medidas preventivas que hemos estado utilizando, tanto la sana distancia, el lavado de manos frecuente, el estornudo de etiqueta, el uso de un cubrebocas, pero de un cubrebocas que realmente nos proteja, como es, por ejemplo, el cubrebocas N95 o el KN95, porque también es importante y se han dado cuenta que en muchos países pues ya están dejando de utilizar incluso los cubrebocas de tela, ¿no? Están recomendando ya cubrebocas pues ya sean N95 o KN95. Entonces no debemos dejar todo el resto de las medidas preventivas. O sea, todas las vacunas nunca van a tener el 100% de eficacia. Siempre va a haber una probabilidad de enfermarnos a pesar de estar vacunados, incluso con esquema completo. Claro.
Flor Ramírez dice, actualmente estoy reinfectada de COVID, positiva el día 7 de este mes. Aún tengo tos leve. Me dicen que son secuelas. ¿Qué puede durar así durante algún tiempo? Durante algún tiempo más. ¿Cuándo sería recomendable vacunarme? Bueno, hay que tomar en cuenta pues que ya al tener la enfermedad pues ya tiene cierta inmunidad protectora. Es recomendable vacunarse desde el momento que no ha presentado ningún síntoma 14 días después. Doctora, esto de ningún síntoma se refiere a, por ejemplo, las personas que tienen un COVID más o menos severo o moderado, llegan a tener mialgias, artralgias, dolores, cefalea y muchas veces tos que dura mucho tiempo. En estos casos no se podría aplicar la vacuna. Exactamente. Hasta que no se quiten los síntomas. Hasta que no se quiten los síntomas. Ok. Uma Zoe dice, ¿la vacuna Sputnik se aprobó en adultos mayores? Sí, la vacuna Sputnik está aprobada también para adultos mayores. Dice Ricardo Balcázar, me dio edema facial leve desde la primera dosis, se quitó con el transcurso del día, por la noche febrículo y 2 días después cefalea, el tercer día sufrí de dolor de cadera. ¿Esto está asociado a la vacuna? Recordemos que puede ser desde una reacción alérgica leve y recuerden que las reacciones alérgicas leves pues puede presentar lo que es edema. Probablemente pudiera haber estado asociada a la vacuna, pero es importante por eso que acudan a revisión para que podamos verificar si realmente se trata de un ESAVI posterior a la aplicación de la vacuna. Muy bien, dice Norma Julieta Torres, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre faltan muchos de la primera dosis y dicen que ya no hay. ¿Es verdad esto? Efectivamente, pues todavía no se ha concluido la vacunación a todo el personal de salud, pues se está haciendo el esfuerzo principalmente para vacunar a los de primera línea en una primera instancia, pero también pues estamos conscientes que falta pues el personal de salud de segunda línea. Pero este proceso pues va a continuar a medida de que vayan arribando pues las vacunas a nuestro país. Muy bien, Ausencio González dice, ¿qué tan cierto es que después de vacunarse no se puede beber alcohol? Considero que no podríamos beber alcohol no porque se esté contraindicado, pero si nosotros bebemos alcohol, podemos tener otras situaciones posterior al alcohol y lo vamos a atribuir a la vacunación. Entonces es importante que después de vacunarnos evitemos tener este tipo de prácticas para evitar que si presentamos algún síntoma, pues no se lo atribuyamos a la vacunación. Muy bien. ¿Qué artículos existen que avalen que la vacuna Sputnik está comprobada para adultos mayores? Pues actualmente la información, toda la información de la vacuna Sputnik ha sido publicada en la página de internet del Instituto Gamaleya. Los artículos de fase 3 todavía no han sido publicados, está en la fase de revisión por pares, pero ya está muy pronto a salir de acuerdo a lo comunicado por el Instituto Gamaleya.